Buenas, ¿cómo estáis? Hola a todas y todos. Aquí Rayitox de la Fe emitiendo en directo. En realidad no, porque es un vídeo que estoy grabando como en directo, pero que lo subiré en cuanto acabe de grabarlo. Porque si no, estoy con el chat y es que no puedo centrarme en lo que estoy diciendo. A ver, llevo varios días investigando e informándome y sumergiéndome en todo lo relacionado con Jean-Michel Basquiat. Porque tenía ganas de hacer un vídeo, para mí es un referente, es un icono, alguien que me encanta su trabajo y digo, tengo que hacer un vídeo de Jean-Michel Basquiat ya. No quiero dejar pasar más tiempo. He estado viendo la filmografía que existe actualmente en internet sobre este artista. He estado viendo vídeos de otros youtubers que son algunos de los que voy siguiendo, como puede ser mi gran amigo Villarán o como puede ser el doctor Soriano, que tienen vídeos muy buenos sobre Basquiat. Con lo cual, no hay mucho margen para aportar nada nuevo a lo que hizo este hombre, porque ya está casi todo dicho. Pero bueno, igual voy a daros mi opinión acerca de Jean-Michel Basquiat y qué sensaciones tengo yo y qué cosas me llaman la atención respecto a la vida de este señor que murió a la edad de 27 años. Su carrera artística ha sido de solo 8 años. 8 años. Y en el 2020, no sé cuántos años después de que ha muerto, todavía estamos hablando de Jean-Michel Basquiat y estamos considerándolo como un genio de su época. Bien, primero os voy a hablar un poco acerca de la filmografía que existe de Jean-Michel Basquiat. He visto en estos días Downtown 81, que es una especie de película documental que me ha encantado porque sale Jean-Michel Basquiat interpretándose a sí mismo, y esto es algo que normalmente no sucede. Tú, yo qué sé, no puedes ver mucho sobre un montón de artistas, incluso contemporáneos, a la hora de, yo qué sé, de poder ver cómo eran, cómo se expresaban, cómo era su voz, su mirada, su energía. Y de repente ver a un artista que es tan importante como Jean-Michel Basquiat interpretándose a sí mismo y donde sale firmando en la calle y sale haciendo un montón de cosas, pues para mí ha sido como un pepinazo que me ha encantado, vamos, me ha gustado muchísimo poder ver esta especie de película documental dirigida por Edo Bertoglio. Luego he visto The Radiant Child, que también me parece muy buena, que es una película, bueno, no es una película, es un documental más bien, que han hecho basándose en una entrevista que había estado oculta, que habían hecho a Michelle Basquiat, y aprovechando que salía a la luz, lo que han hecho ha sido entrevistar a otras personas que le conocían. Básicamente a la que fue su compañera, su novia, y a lo que fueron los galeristas que tuvieron algún tipo de contacto con él. Y por último, yo creo que lo que menos me ha gustado ha sido la película de Julian Schnabel de Basquiat, que salió a la luz en 1996. Yo ya la había visto anteriormente, pero he vuelto a verla otra vez para volver a refrescarme y poder pues verla con nuevos ojos. Y la verdad, un pepino. O sea, un pepino en el mal sentido. No me ha gustado. No me ha gustado el actor que interpretaba a Jean-Michel Basquiat. Es como no tiene nada que ver su energía. No me ha gustado los puntos donde se ha centrado Julian Schnabel. No me ha gustado tampoco la interpretación de David Bowie, de Andy Warhol. No. Luego tampoco me ha gustado el que Julian Schnabel, el director, apareciera tanto en la película como si fuera un personaje muy relevante en la vida de Basquiat, cuando yo creo que quizá no lo fue tanto. No sé. Ha habido un montón de cosas ahí que no me han gustado. Os voy a hacer así una pequeña bio rápida de quién fue Jean-Michel Basquiat, los grandes hitos, sin extenderme demasiado, intentando no extenderme demasiado. Entonces, para empezar, os diré que Jean-Michel Basquiat es hijo de Gerard Basquiat y María Andradas, o Andradas, si lo he dicho bien. Padre haitiano, madre de origen puertorriqueño, bueno, de herencia puertorriqueña. A ver, cosas destacables, pues que de pequeño le atropellaron, estuvo un tiempo convaleciente, su madre le trajo la anatomía de Grey y él se flipó con el tema de los muertos, los cadáveres, los dibujos que había allí. Eso es como algo que le dejó impactado. Otra cosa también que nos da una idea de la complejidad del personaje es que su madre desde pequeño lo llevaba a los museos y que fue, esto lo he visto hasta la saciedad en un montón de webs, biografías de Jean-Michel Basquiat, en la Wikipedia, en todas partes, te hablan de que fue el miembro más joven del Museo de Arte de Brooklyn, porque su madre lo inscribió ahí cuando era apenas un niño, y de esa manera tenemos idea de lo culto y lo cultivado que era el personaje. Creo que efectivamente era así. Cuando tú le oyes hablar y habla acerca de sus referentes,
tanto a nivel de novelas que le gustaban, como fue William Burroughs, o fue Mark Twain, o como le gustaba Miles Davis, o yo qué sé, cantidad de personajes y de músicos y artistas que no sé, le gustan a alguien que tenga como un gusto cultural ya, digamos que cultivado, un poco más culto, más trabajado, ¿no? Porque yo qué sé, podía haber dicho que le gustaba pues a cualquier rapero de los 80, pero no. Le gustaba el jazz. Pues es como algo que te rompe. Un tío que es grafitero, pero le gusta el jazz, que le encanta leer y que lleva desde que es un niño pequeño, desde los 3 años, dibujando y siendo un gran fan o gran asiduo a los museos de arte contemporáneo. Es como alguien muy cultivado, pero que se hace famoso particularmente en la calle. Vale, ¿cómo llega a hacerse famoso en la calle? Bien, Jean-Michel Basquiat, antes de tener 16, 17 años, ha estado en más colegios que el copón. Vamos, ha estado primero en un colegio privado, en el Sanans. Luego estuvo en la escuela privada, digo, perdón, en la escuela pública 181, en la escuela pública número 6, en la 101, en la 45, en el instituto 293. En el 74 su padre se va a trabajar a Puerto Rico, se lleva allí a la familia y están allí 2 años. Otro instituto nuevo, en este caso una escuela episcopal. De ahí vuelven otra vez a Brooklyn y allí lo apuntan al instituto Edward R. Murrow, donde está unas semanas y ya yo creo que la cabeza le explota. El padre dice, mira, mi pobre hijo lo estoy mareando, yo no puedo con él, voy a llevarlo a una escuela un poco más abierta de mente, como más progresista, donde los chavales pues digamos que fomenten las particularidades y los puntos fuertes de los chavales a nivel creativo, a nivel musical, a nivel que sea. Y lo apunta a una escuela que se llama City as School, que es una pasada, que a mí me hubiera encantado estudiar en un sitio así, donde funcionan por proyectos, un poco en la línea de Montessori o un poco en la línea Waldorf, como que los chavales tienen su espacio para expresarse y para hacer cosas, y les llevan a talleres de teatro que están fuera de la ciudad, etc. Bueno, bien, en ese contexto conoce a Al Díaz, que es un chaval más o menos de su edad, que es grafitero. Entonces, los dos empiezan a salir, Jean-Michel Basquiat descubre lo que es el graffiti, el salir a la calle, el pintar, etc. Y en estas circunstancias, participando en una experiencia que estaban teniendo con una compañía de teatro fuera del instituto, Jean-Michel tiene una idea que es la de crear un personaje ficticio que se llama Same Old Shit. Y este personaje lo que hace es vender una religión ficticia. El colega de turno, el Al Díaz, dice, venga, vamos a petarlo en la calle, tal. Hay otras 7 personas que se unen a esta idea y un grupo de chavales así súper atrevidos, valientes, que pasan del miedo a la policía y a que les puedan detener o multar, se ponen a pintar por las calles de Nueva York frases donde lo que hace es básicamente vender esa religión de Seymour. Bien, adivinar quién capitalizó todo ese trabajo que se hizo en las calles. Y por cierto, ese trabajo que se hizo en las calles y no en cualquier lugar, casualmente en la zona del Soho, que era donde estaban todas las galerías de arte, donde de algún modo Jean-Michel Basquiat pudo darse a conocer en todo ese circuito tan elitista que es el de las galerías. Pues bien, el que capitalizó todo eso fue Jean-Michel Basquiat. Al Díaz, a tomar por culo, los otros 7 se esfumaron, nadie habló nunca más de ellos. Jean-Michel Basquiat era Seymour, y de repente, pues nada, uno que es, a ver cómo se llamaba este tío, Henry Frederick Gelsaler, descubre su trabajo en una fiesta y es el que empieza a promoverlo, y de ahí pues tenemos a la Mary Boone, a la Gagosian, a la Marlboro y sobre todo a la Nina Nosei y Bruno Bischofferberg, que es un galerista suizo que se encarga de que Jean-Michel Basquiat tenga ahí un buen soporte y una buena promoción tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede para que Jean-Michel Basquiat sea catapultado tan rápido a la fama? Pues sucede que Nueva York estaba hasta los mismísimos huevos del arte minimal. Estaban todos aburridos de tanto blanco sobre blanco, gris sobre gris y negro sobre negro. Ya estaban hasta los mismísimos. Entonces, de repente, muchas galerías empezaron a decir, oye, ¿y por qué no empezamos a trabajar con gente que haga arte en la calle? Que es más fresco, es así como urbano y que es como salvaje y tal. Entonces, decidieron jugar a pillar
gente de la calle y meterlos en el circuito de las galerías. Entonces, hay 3 que son los más destacados, que es Basquiat, Kate Haring, que todo el mundo lo conoce hoy día, y el otro es Kenny Scharf. Kenny Scharf da para hacer un vídeo en otra ocasión porque es el único que todavía sigue vivo y el que casualmente apenas tuvo repercusión mediática a nivel internacional. Es como, sí, bueno, es conocido en Estados Unidos dentro de su ambiente, etcétera, pero ¿quién sabe quién es Kenny Scharf? Kate Haring lo conoce prácticamente todo el mundo, y lo mismo que Basquiat, pero Scharf, pues hablaremos de él en alguna otra ocasión porque también fue uno de estos elegidos. Bien, ¿qué sucede? Pues que empiezan a darle bombo, empieza a llegarle dinero y pasa de estar prácticamente viviendo en la calle, porque su padre y él habían discutido, él había acabado en la calle, había estado ahí pues vendiendo postales, se habla mucho en la película de Basquiat de cómo fue a Warhol y me parece que era Bruno Bischofferberg a venderles postales y tal, y ahí se ganó algo de dinero. Es decir, se buscaba la vida como podía. De repente alguien dice, wow, lo que haces es una pasada, lo empieza a meter en el circuito galerístico, otras galerías que estaban justamente en ese instante buscando este perfil de artista alucinan con su obra y lo catapultan hacia la fama. Hay 3 etapas que son las más emblemáticas de Jean-Michel Basquiat. Hay que tener en cuenta que su carrera, su trayectoria artística es de apenas 8 años, con lo cual no dio tiempo a mucho, pero una sería del 80 al 82, que es su etapa más gamberra, más grafitera, así un poco más ruda. Del 82 al 85, que tiene unas obras que son ya más sofisticadas, donde empieza a introducir cada vez más y más texto, donde empieza a trabajar acerca de lo que es la discriminación que él siente al ser negro. Y luego tendríamos del 85, 86 al 88, que es ya su última etapa, que es la etapa más refinada, donde ya Jean-Michel Basquiat, pues digamos que controla mucho más el espacio, se empapa de otras culturas, ya no solamente la cultura, pues yo que sé, en un momento dado, puertorriqueña o haitiana, y empieza como a trabajar pues en una línea un poco más abierta y más global, a nivel internacional. Bien, hay varias cosas que me llaman la atención. Por un lado está el apartado de cuáles fueron sus influencias, porque las influencias de Jean-Michel Basquiat, como os decía, no fueron otros grafiteros, sino que fueron, por ejemplo, tengo aquí una lista, Franz Kleiny, William de Kooning, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Joan Dubuffet y todo el art brut que él estaba promoviendo en ese momento, y por supuesto el libro de anatomía que le regaló su madre cuando estaba en el hospital cuando era pequeño, que para él eso fue una flipada. Bien, pues si metes todo eso en una Tourmix, más sus gustos musicales, etcétera, etcétera, te sale la obra de Jean-Michel Basquiat. Otro detalle del que se habla mucho respecto a Basquiat es el tema de las drogas. Jean-Michel Basquiat es cierto que era consumidor de drogas, salía mucho de fiesta, se ponían hasta el culo todos los artistas cuando estaban en el CGB, en el ¿cómo se llamaba esta? En el Mad Club o en el CBGB, pero no fue yonki hasta los últimos años. ¿Qué es lo que sucede en los últimos años? Pues sucede que Jean-Michel Basquiat empieza a sentirse cada vez más y más solo, más y más aislado, rodeado de sanguijuelas que lo único que quieren es sacar provecho del artista del momento. Hay que sacarle la sangre, el dinero, todo. Cualquier cosa es buena para sacarle, como el del cerdo. Todo se aprovecha, pues lo mismo. Entonces, Jean-Michel Basquiat en esa época está, por un lado, gozando de su fama, del ver que tiene dinero, codeándose con Andy Warhol, con Madonna, con cantidad de personas que son muy famosas de la escena neoyorquina. Y a la vez va viendo que, a pesar de ser un tío famoso, cotizado, sale a la calle, va a pedir un taxi, que esto lo cuenta también la película de Basquiat, y que no hay ningún taxi que le pare porque es negro. Entonces, sí, vale, eres rico, eres famoso, lo que quieras, pero no dejas de ser un negro. Nunca lo olvides. Entonces, él tiene como grabada esta historia de, joder, yo pensaba que al ser rico y famoso, pues como que se me abrirían las puertas y que tendría otro estatus, pero no. Se da cuenta de que, desafortunadamente, sigue siendo en la América de los años 80, que no sé si habrá variado mucho hoy día, pues alguien de color. Y ser negro en esa época era sinónimo de que eras una persona de segunda. Bien, todo eso influye en que cada vez se va metiendo más y más en las drogas, va subiendo el listón. También es cierto que cada vez tenía más presión porque las obras tenían que ser todas obras maestras. Todas sus obras iban o bien a la Documenta de Kassel, o bien a galerías de alto nivel, la Bruno Bischofferberg, la Maribor, o cualquier otra de estas, que eran súper potentes y que iban dirigidas a grandes coleccionistas. Lo mismo con otros museos que empiezan a adquirir poco a poco la obra de él.
Entonces, toda esa presión de que toda obra tiene que ser una obra maestra hace que él necesite de algún modo aislarse, y él dice que usaba la droga no tanto para evadirse y aislarse del mundo, como sí para en un momento dado concentrarse y poder pasar de todo y centrarse en sus obras. Bueno, esto es lo que él dice. Yo no sé si es verdad o simplemente era para darle un poco de marketing. Igual que le han dado ahí como mucho marketing al rollo de, no, era un tío que estaba en la calle, dormía en los bancos y del arroyo. Bueno, no sé hasta qué punto estuvo en la calle ni cuánto tiempo estuvo, porque yo creo que este hombre se buscaba la vida para estar siempre o en un sofá o en otro, o de fiesta en fiesta o lo que sea. Bien, legado de Basquiat, conclusión. Bueno, en el 88, con 27 años, después de que Warhol muere, él pilla una crisis del copón, porque Warhol era el único amigo que le apoyaba, que le entendía, que, bueno, sí, obtenía cosas a cambio. Prueba de ello fue la exposición que hicieron, donde los dos de algún modo se retroalimentaban. Pero más allá de eso, lo que está claro es que Warhol fue para él su gran amigo, su gran mentor, su gran protector, alguien con quien podía hablar en cualquier momento. Y de repente muere Warhol, Basquiat se hunde. ¿Y qué sucede? Pues que se mete más y más en las drogas hasta que llega un punto en el 88 que dice, oye, ya, quiero salir ya de todo esto, se va a desintoxicar fuera de Nueva York. Creo que se fue a Miami, estuvo ahí un tiempo y cuando ya cree que está limpio, vuelve a Nueva York. Tenía preparadas varias exposiciones y justo el día que había quedado con unos amigos para salir, yo no sé cómo, pero consiguió heroína, se metió una sobredosis y murió. Cabe preguntarse, si no hubiera sido porque Nueva York estaba hasta los mismísimos del minimalismo y porque de repente las galerías estaban ávidas por algo nuevo y que vieron que esa salida podía ser los artistas de la calle, ¿Jean-Michel Basquiat hubiera llegado a ser un artista de éxito o no? Mi respuesta sería que sí, que Jean-Michel Basquiat tenía una obra tan fuerte, tan contundente, que de un modo u otro, yo estoy convencido de que la obra de este hombre hubiera llegado a lo más alto. Porque si no es uno, hubiera sido otro. Este tío, tú le ves en las entrevistas, tú le ves cuando habla, tiene duende, tiene como una gracia, tiene un carisma, tiene algo muy especial. Luego, la visión que tenía en sus obras, tú ves su trabajo, capas sobre capas, que va... Bueno, la verdad que sí, yo también lo hago. En realidad yo tengo un poquitito de Basquiat, pero no conscientemente, os lo aseguro. Es que yo creo que él y yo tenemos referentes muy parecidos. Porque a mí, por ejemplo, el Art Brut también siempre me ha encantado. También Cy Twombly también es un artista que siempre me flipó desde que era adolescente. William de Kooning también es un artista que me encantó. Cuando vi la obra, esta serie que hizo de mujeres, también flipé. Bueno, en fin, pero no sé por qué me estoy haciendo aquí ahora mis pajas de cuánto me ha influenciado o cuánto hay de mí o cuánto parecido hay entre Basquiat y yo. La cuestión es que yo creo que la obra de Basquiat era buenísima y que de un modo u otro hubiera llegado a nuestros ojos. Esa es mi sensación. Quizá no habría sido cuando él hubiera tenido 27, quizá hubiera sido con 40 y pico, o con 50, con 60, quizá hubiera sido ahora, no lo sé. Pero yo creo que de algún modo u otro, esa genialidad hubiera acabado llegando a todos nosotros. Nada más, me gustaría que me dijerais de Jean-Michel Basquiat cuál es la obra que más os gusta. Os invito a que investiguéis, que busquéis ahí un poco por Google y que me digáis qué obra es la que más os gusta. Os invito también a decirme qué artista del momento creéis que podría ser Jean-Michel Basquiat. ¿Creéis que sería, por ejemplo, Banksy? ¿Creéis que podría ser, yo qué sé, JR o Kuda? No sé, ¿qué artista para vosotros sería el Jean-Michel Basquiat de nuestro tiempo? Ahí os dejo la pregunta y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. He intentado hacerlo lo más breve posible. Que conste que este es el tercer vídeo que grabo. Los otros duraban 40 minutos. He intentado sintetizarlo un poco más. Si os ha gustado y queréis estar al corriente de lo que voy haciendo, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita. Si ya estáis suscritos, pues darle al like, que eso me anima para ver que realmente hay personas que gozan de este vídeo y que les gusta. Y nada más, compartirlo, disfrutar de la vida y nos vemos en breve en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao. A ver si puedo acabar. 1, 2 y 3. ¡Ya!